Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. En el video anterior hablamos sobre GNS3, sobre VirtualBox y cómo combinar estas dos herramientas para levantar o ejecutar entornos de red virtuales más cercanos a lo que sería un esquema de red en la realidad. Hemos estado utilizando máquinas virtuales Debian particularmente, pero podíamos levantar cualquier otro tipo de máquina virtual que corra sobre VirtualBox o VMware, por ejemplo, y además podíamos cargar en GNS3, que no lo hemos utilizado, las IOs de ciertos dispositivos activos como switch, Tricom, router Cisco y demás. Si bien el video original no pretendía dar a conocer en detalle los comandos de Linux, IP para asignar direcciones IPs, tablas de enrutamiento y reglas de firewall con IP tables, sí los utilicé en esas terminales virtuales para poder establecer las comunicaciones entre esas computadoras virtuales conectadas en GNS3 y probar que realmente el sistema esté funcionando. La cuestión es que varios de mis seguidores y de mis alumnos del curso de IP tables me han pedido que profundice un poquito más en estos comandos de terminal con la intención de que puedan reproducir el mismo esquema de red virtualizado que ejecuté yo en mi GNS3 en sus propias computadoras y puedan realizar las prácticas de firewalling con ese esquema. Entonces en este video puntualmente vamos a hablar sobre los comandos Linux que yo utilicé para asignar direcciones IPs en las interfaces de red, sobre los comandos que utilicé para establecer las tablas de enrutamiento en los dos equipos terminales y algunas reglas de firewalling que pueden llegar a ser interesantes más que nada para los alumnos del curso de IP tables, ya que es una forma muy simple en la que podemos practicar lo aprendido y podemos ver hasta qué punto sabemos cómo funciona realmente un firewall. Vamos entonces directamente a la práctica. En este caso tengo mi esquemita de red, el mismo que vimos en la otra clase. Aquí tengo mi Debian Stretch en el medio, que es mi firewall de IP tables, y tenemos la máquina Debian 9 y la máquina Debian 8 como dos clientes de ese esquema de red. Yo acá el esquema ya lo he levantado. Vemos que están las tres máquinas corriendo aquí. El Debian 9, este es un Debian 8, y debajo tengo el Debian Stretch, que es la máquina virtual que voy a usar de firewall. Si nos fijamos en las configuraciones de red, aquí tenemos dos interfaces de red, el loopback y el NP0S3, como se puede ver ahí donde va el cursor. Una interfaz de red útil. En esta otra máquina también tenemos solamente una interfaz de red útil, la ETH0 en el Debian 8, y en la máquina de abajo tenemos dos interfaces de red, la NP0S3 y la NP0S8, que son las dos interfaces de red, una que conecta a cada una de estas dos máquinas. Si vemos el esquema de red, aquí teníamos dos interfaces Ethernet, que son las que aparecen ahí abajo, una conectada a Debian 9 y otra conectada al Debian 8. El Ethernet 0 conectada al Debian 9, la primera interfaz, y el Ethernet 1 conectada al Debian 8. Vamos a ver entonces cómo hacer que estas tres máquinas puedan interactuar entre sí. Primero y principal, lo que he hecho fue eliminar la configuración de las interfaces de red. Esto lo podemos hacer con el comando IPA. Ahí vemos la configuración original. IPA flush dev. En este caso es NP0S3, la interfaz de red. IPA flush lo que hace es borrar toda la configuración de red. Hay que tener en cuenta, y es importante en este punto, no tener ningún tipo de gestor de redes gráfico o algún daemon de configuración automática de red, porque cada cierto tiempo nos va a pisar la configuración de red. En este caso podríamos detenerlo, si estamos hablando de Debian, con systemctl stop network manager, por ejemplo, o en este caso yo tengo el wcd.service. Deteniendo esto podemos ahora realizar nuestra configuración manual en esa interfaz de red. Si quisiéramos mantener estos servicios porque por ejemplo salimos a internet o queremos que esas configuraciones sean más gráficas, también podemos utilizar estos gestores gráficos, no hay ningún problema. ¿Qué esquema de red vamos a utilizar? Eso es a gusto de cada uno. Yo particularmente suelo usar segmentos de red 10.0 algo, 10.0xi por ejemplo, para redes locales. La red 10.0 es una red local, es una red privada de clase A. En este caso voy a hacer lo siguiente. Vamos a respetar el esquema de red que vimos en la otra oportunidad. Tengo el firewall stretch. Para un lado tenemos la rama del Debian 9 y para otro lado la rama del Debian 8. En la rama del Debian 9 vamos a utilizar el esquema de red 10.010/24
Y en el Debian 8 vamos a utilizar el esquema 10.0.20/24. Vamos a anotarlo por aquí. Esta sería la red 10.0.10/24. Mientras que esta otra sería la red 10.0.20/24. Aquí podemos utilizar una 192, 168, dependiendo del gusto de cada uno. Y estas redes vamos a utilizar aquí en el Debian 9 la IP 10.0.1.2, ya que la primera IP disponible, por una cuestión de costumbre, se la suelo asignar a la puerta de enlace. 10.0.1.1 de ese segmento red, vamos a ponérsela del lado de la puerta de enlace, y por otro lado vamos a poner aquí la 10.0.2.2 como máquina Debian 8 y la puerta de enlace, la primera IP disponible, 10.0.2.1 en el router firewall Debian que tenemos aquí arriba. Con esa configuración ya podríamos empezar a intercambiar tráfico. Hay un punto importante que hay que tener en cuenta en el router firewall Debian, que es permitir el forwarding o el reenvío de tráfico entre interfaces de red, porque si no, por más que establezcamos este direccionamiento, vamos a tener ping o vamos a tener algún tipo de comunicación entre el firewall y el Debian 9 y entre el firewall y el Debian 8, pero no entre los dos Debian clientes que tenemos aquí. Con esto en la mente vamos a pasar a configurar directamente las máquinas virtuales. Vamos a ir primero al firewall. Las interfaces de red que tenemos son la NP0S3 que está conectada al Debian 9 y la NP0S8 que está conectada al Debian 8. En la S3, la del Debian 9, debíamos poner la dirección IP 10.0.1.1/24. Vamos a hacerlo. IPA add 10.0.1.1/24 en el dispositivo NP0S3. Vamos a agregarle también la dirección de broadcast. Damos enter y ya tenemos esa dirección IP configurada en esa interfaz de red. Vamos a proceder a agregar la otra interfaz de red, la 2.1/24 en la NP0S8. Y si ahora nos fijamos, vamos a limpiar la pantalla, tenemos las dos direcciones IP, la 10.0.1.1/24 y la 10.0.2.1/24 en las dos interfaces de red correspondientes. La única diferencia que tienen las dos interfaces es que la segunda, la NP0S8, está en estado down, está bajada, así que la vamos a levantar. O sea, está desactivada. Esto lo podemos hacer de esta forma. IPLI set dev, IPLI o link set dev NP0S8 app. Esto sería como un if app sin ejecutar los scripts que se encuentran en los directorios de configuración de interfaces de red. Ahí tenemos las dos, como se pueden ver aquí, las dos interfaces de red en estado app. Estos comandos IPLink, IPaddress o IPA, IPRoute, que vamos a ver ahora, están explicados en otro video del canal sobre la suite de comandos de IPRoute 2, que es un poco la que yo estoy utilizando en estos ejemplos. Vamos ahora a configurar cada uno de nuestros clientes. Vamos a ir a esta maquinita. La interfaz de red se llama NP0S3. Esta interfaz de red tiene que tener la IP 10.0.1.2 para poder conectarnos con el firewall. Luego trabajamos con las tablas de enrutamiento. Vamos a agregar la IP 10.0.1.2/24 al dispositivo NP0S3. La interfaz ya está en app, como se puede ver en la salida del comando. Por lo tanto, no hace falta crear o levantar esta interfaz, no es necesario. Ahí tenemos la interfaz de red configurada y lo que vamos a hacer ahora es establecer una puerta de enlace predeterminada. Todo el tráfico de esta máquina por defecto debería ir a nuestro router firewall que está aquí abajo, en la IP 10.0.1.1, que es la que conecta contra esta máquina. Por lo tanto, vamos a agregarlo. IPRO o IPR o IPRoute add la puerta de enlace por defecto, ahí sería la red destino. Cualquier red destino va a salir vía la IP 10.0.1.1 utilizando el dispositivo NP0S3, que es el dispositivo local de esta computadora. Si damos enter, ahora ejecutar IPRO o IPR,
vemos que la puerta de enlace predeterminada, default, sale por defecto a la máquina 10.0.1.1. Si hacemos ping, deberíamos poder llegar. Ahí estamos llegando sin ningún problema a nuestro router firewall, a la máquina de abajo. Vamos a la configuración de la última terminal de nuestro último cliente. Las interfaces de red aquí son la de loopback y LTH0. LTH0 vamos a proceder a configurarlo con la IP 10.0.2.2. Como vemos en este esquema, si recordamos, sería esta máquina la 10.0.2.2. Vamos a poner esa IP ahí. /24, nunca olvidemos la máscara de red. En LTH0. Y vamos a establecer también la tabla de ruteo, porque aquí tenemos ya la IP configurada. Y si hacemos un IPR, no tenemos una tabla de ruteo por defecto. Vamos a ir a agregar la entrada por defecto. O sea, para que esta máquina pueda salir a cualquier otra red en internet, que en este caso el internet está restringido a nuestro propio esquema, vía la IP de nuestro router firewall, que en este caso es la 2.1, conectada directamente. Y por el dispositivo ETH0, que es el que está conectado en esta máquina, es decir, salimos hacia cualquier destino mediante la IP 10.0.2.1, que es nuestro router firewall, y el tráfico va a salir desde nuestra interfaz ETH0. Damos Enter. Y ahí tenemos esa configuración. Por lo tanto, si ahora hacemos un ping a la 10.0.2.1, deberíamos llegar sin ningún problema. Por último, que nos queda probar si existe un ping o si existe comunicación entre todas las máquinas. Si vamos a la primera máquina, nuestro primer cliente, sabemos que este está conectado al router firewall, que el tráfico por defecto va a ir al router firewall, y el router firewall a su vez está conectado al otro equipo, su tráfico por defecto va a ir al otro equipo, al otro Debian. Por lo tanto, deberíamos, entre comillas, poder comunicar estas dos máquinas. Si lo hacemos, por ejemplo, aquí estoy en la 10.0.2.2, perdón, 10.0, vamos a verificar para no confundirnos, 10.0.1.2 es nuestra interfaz de red, nuestra dirección IP, vamos a hacer ping a la 10.0.2.2. Y en este caso está funcionando perfectamente. ¿Por qué funciona y por qué en la generalidad de los casos esto no va a funcionar salvo que hayamos tocado algunas cosas? Porque en mi equipo Debian Firewall tengo habilitado el reenvío de tráfico entre interfaces de red. Aquí puedo reenviar tráfico entre las interfaces de red NP0S3, que es la que está conectada a ese Debian que está haciendo ping, y la interfaz NP0S8, que es la que está conectada a la otra máquina. ¿Cómo podemos verificar esto? Con un simple cat al archivo /proc sysnet ipv4 ip-forward. Eso lo tenemos en 1. Si ese archivo lo escribimos en 0, como viene por defecto, vemos que la comunicación se ve interrumpida. Ahí no tengo más ping, porque hemos desactivado esa característica. Vamos a ponerlo en 1 nuevamente, para que la comunicación pueda seguir. Eso es fundamental en un equipo que tenga varias interfaces de red y por supuesto quisiéramos conectar estas interfaces entre sí. Esto deberíamos ejecutarlo cada vez que levantamos nuestro firewall y queremos probar este tipo de características. Salvo que modifiquemos si queremos hacerlo en forma persistente cada vez que inicie la máquina que ya tenga este tipo de configuraciones establecidas, podemos modificar el archivo etc sysctl.conf. Este archivito al final, como se puede ver ahí, tengo una línea, vamos a ver unos enters, tengo una línea que dice net ipv4 ip-forward igual 1. Si son curiosos y recuerdan, vamos a salir del archivo, vamos a hacer un cat a este archivito, sysctl.conf, es esta la línea, la que se ve ahí con el cursor, y si nosotros recordamos el eco que habíamos hecho antes, es 1 al /proc sysnet ipv4 ip-forward. Net ipv4 ip-forward se mantiene exactamente igual, lo único que cambia son las barras, que en el sistema operativo, en el /proc, lo replicamos exactamente igual, en el net ipv4 ip-forward lo cargamos en 1, entonces automáticamente al iniciar la máquina,
el archivo IP forward dentro de IPv4, de net, de sys, de proc, va a tener un 1. Una vez que cambiamos eso, que en realidad, si esa línea existe, la podemos modificar simplemente, cambiamos el 0 al 1. Si no existe, la podemos escribir tal cual yo la tengo escrita aquí. Y reiniciamos la máquina para que tome el cambio, o ejecutamos sysctl-p para utilizar o para cargar las configuraciones nuevas. Al hacer esto, automáticamente se cambian las configuraciones que no estaban establecidas y nos muestra ahí lo que está haciendo en cada una de esas líneas, y podemos tener muchísimas líneas de datos. Finalmente ya tenemos las configuraciones listas. Veamos qué pasa si queremos, por ejemplo, ejecutar alguna línea de comandos de iptables para probar que efectivamente el firewall esté funcionando. Imaginemos que queremos denegar todo tipo de tráfico. Aquí tenemos en el iptables -L, que vemos toda la configuración de iptables local. Vemos que están las tres cadenas input, output y forward de la tabla filter en modo accept. En este caso, como el tráfico entre las dos máquinas virtuales es de tipo forward, voy a denegar por defecto todo el tráfico forward para desconectarlas y luego habilitarle alguno de los servicios que quisiéramos por ahí configurar y ver cómo funciona. Esto lo hacemos con iptables -t filter, es opcional. Si no ponemos nada, siempre filter. Vamos a agregar una policy por defecto para forward en modo drop. Automáticamente, ahora sí, ejecutamos otra vez el -L. Vemos que ahí tenemos la policy drop en la cadena forward, como se ve ahí en la línea del medio. Y por supuesto, si intentamos ejecutar un ping ahora entre esas máquinas virtuales, el ping no va a funcionar. Hemos bloqueado totalmente ese acceso. Ahora bien, si nosotros quisiéramos habilitar el ping, por ejemplo, de este Debian 9 hacia el Debian 8 que se encuentra del otro lado, como estamos haciendo recién, deberíamos por un lado habilitar el tráfico forward que viene desde esa máquina con destino a la otra y con protocolo ICMP, ya que es el protocolo que utiliza el comando ping. Y además deberíamos habilitar la respuesta, que podemos hacerlo con manejo de estados o sin manejo de estados. Veamos un ejemplo del uso de manejo de estados. Primero que nada, iptables -a, vamos a agregar una regla forward. Todo el tráfico que venga desde el IP 10.0.1.2/24 con destino al IP 10.0.2.2/24, que es la máquina del otro sector, con protocolo ICMP. Aquí podríamos también especificar el tipo de protocolo, el tipo de mensaje ICMP. Vamos a dejar un ICMP genérico. -j accept. Si damos enter, estamos habilitando el tráfico ICMP entre la máquina Debian 9 y la máquina Debian 8, pero no está llegando el ping. Este ping que estamos haciendo aquí, que yo dejé andando, no está llegando porque las respuestas no están siendo aceptadas. Y aquí, como hemos visto en el curso, podemos hacerlo con manejo de estados o sin manejo de estados. Veamos un ejemplo del manejo de estados para forward. iptables -a forward. Voy a hacer un forward genérico para todas las conexiones ya establecidas. -m state, agregamos el módulo de extensión state. -state established, es una conexión establecida. -j accept. Si damos enter, automáticamente, como se ve en pantalla, está saliendo la mensajería ICMP y está volviendo sin ningún tipo de inconvenientes. Bien, ya tenemos ping entre una máquina, de la máquina Debian 9 a la otra. Hemos habilitado la salida de tráfico hacia la máquina Debian 8, pero el retorno del tráfico es mediante conexiones establecidas. Por lo tanto, desde la máquina Debian 8 no deberíamos poder llegar a la máquina Debian 9, que es la IP 1.2. Como se ve, no está llegando. ¿Por qué? Precisamente por eso. Las conexiones nuevas solamente puede establecerlas la máquina Debian 9 contra la máquina Debian 8. La 10.0.1.2 contra la 10.0.2.2, y las respuestas van a ser aceptadas, pero la 10.0.2.2 no puede conectar directamente con la 10.0.1.2 para ningún protocolo. Hemos bloqueado totalmente todos los protocolos. Sin embargo, sí podemos llegar al firewall en cualquiera de las interfaces de red, porque el tráfico de firewall, si yo pingueo al firewall, va a ser tráfico input y output, y en el firewall las policies, si nos fijamos aquí, las policies de input y de output
de las cadenas input-output de filter están en accept. Por lo tanto, todo el tráfico entrante y saliente va a ser aceptado de ese firewall. También podríamos, por supuesto, bloquearlo y hacer otro tipo de configuraciones. Veamos ahora otro ejemplo que también habíamos mencionado en el video anterior, que es la comunicación de SSH. En este caso tenemos habilitado el ping entre la 10.0.1.12 a la 10.0.2.2 y no al revés. Vamos a habilitar el protocolo SSH desde la 10.0.2.2 hacia la 10.0.1.2 y no al revés. Vamos a primero cancelar los ping para que no molesten demasiado. La idea es que podamos conectarnos, por ejemplo, vamos a ver qué usuario tengo en esta máquina. Vamos a hacer un ls al /home. Tengo el usuario user. Yo podría conectar contra el usuario user en la IP 10.0.1.2. Está aquí. Vamos a intentarlo antes de haber configurado nada. Quedo ahí colgado esperando. No permite establecer la comunicación. ¿Qué es SSH, y cómo se configura, cómo se utiliza? Eso está detallado en el curso de SSH, que van a encontrar también el link en este video por si a alguien le interesa. Pasemos entonces a habilitar el tráfico SSH desde la máquina 10.0.1.2 a la 10.0.1.2. Tantas IP distintas me empiezan a confundir. IP tables -a forward todo el tráfico que venga originado en la IP 10.0.2.2 con destino a la 10.0.1.2 con protocolo TCP y puerto destino, que es el puerto destino de la comunicación, va a ser el puerto 22, que es el puerto de SSH. En este caso estaríamos habilitando, si ponemos por supuesto el -j accept, estaríamos habilitando el tráfico desde la 10.0.2.2 hasta la 10.0.1.2, o sea, desde el Debian 8 hasta el Debian 9, con el puerto destino 22, que es el puerto destino del servidor de SSH que está atendiendo la máquina Debian 9, que se está aquí. Veamos si en realidad está atendiendo el puerto, para salir de dudas. Ahí tenemos el puerto 22, el comando ss nos permite ver los puertos y las conexiones y sockets que están configurados aquí. Ese comando también está explicado en un video en el canal de YouTube, donde hablo de IProute 2, es un comando específico de la suite IProute 2, así como tenemos el comando IP que acabamos de usar. Está atendiendo, por lo tanto, debería poder ejecutar este comando, el IP tables, habilitar el tráfico y permitirle a la máquina Debian 8 conectarse a ese servidor de SSH. Ahí la comunicación debería poder establecerse. Vamos a venir aquí, vamos a ejecutar otra vez el SSH. Y en este caso ya establece la comunicación, me pide que guarde el fingerprint de esa computadora, que es el fingerprint, también está en el curso si a alguno le interesa. Ese fingerprint lo guarda en la computadora y nos pide la contraseña, que convenientemente será 1, 2, 3, 4, y estamos logueados ahora en la máquina Debian 9. Si nos fijamos en la dirección IP que tenemos, es la IP 10.0.1.2, que es la misma IP que tiene otra máquina. De hecho, es una terminal de la máquina Debian 9 de esta de aquí. Bien, hemos podido autenticarnos sin ningún problema. La pregunta es, ¿por qué si habilitamos el tráfico desde la 10.0.2.2 hasta la 10.0.1.2, puerto 22 de SSH, también podemos conectarnos sin haber habilitado previamente el tráfico de respuesta? Porque recordemos que ya teníamos para el ping una regla de manejo de estados que se ve aquí donde está el cursor. Es la regla que dice State Established al final. Esa regla nos permite aceptar todo el tráfico de cualquier origen a cualquier destino, como se puede ver ahí en los campos source y destination, de cualquier protocolo, de todos los protocolos de capa 4. Ahí tenemos ICMP, capa 4 o 3,5 como me gusta decirlo a mí, ICMP, TCP y UDP. Están aceptados por defecto en conexiones establecidas. Así como la máquina Debian 9 podía ser ping a la Debian 8 y las respuestas eran aceptadas por esa conexión establecida, porque se establecía una conexión cambiada su estado dentro del firewall. La conexión de SSH, al intentar establecer una conexión contra la máquina Debian 9, la respuesta también es aceptada porque también pertenece a una conexión que acaba de establecerse en el protocolo de SSH. Ejemplos de estos tenemos muchísimos. En el curso de IP tables hablamos sobre otras buenas prácticas de configuración de firewalls con IP tables, hablamos de cómo crear un script, cómo ejecutar este script al inicio, cuál es el orden de las reglas, NAT, SNAT y demás.
No vamos a entrar demasiado en detalle en esta clase, simplemente era para explicar estos conceptos de configuraciones de red y de algunas reglas básicas que podemos ejecutar para arrancar ya a configurar nuestro firewall y empezar a probar. Vamos a ver si un punto particular que me interesa, que es ver cómo en el firewall todo el tráfico que pasa de una interfaz de red a la otra, todo el tráfico que va de una máquina a la otra entre estos clientes, se puede capturar y se puede analizar utilizando gestores de tráfico como TCP/DAM en línea de comandos. Si hacemos, por ejemplo, un ping desde aquí a la, vamos a ejecutar el ping que ya teníamos, a la 10.0.2.2, estamos haciendo el ping y el tráfico podríamos llegar a capturarlo en nuestro firewall. Si recordamos, las interfaces de red eran la NP0S3 y la S8. En cualquiera de las dos interfaces vamos a poder capturar el mismo tráfico porque es el mismo que virtualmente pasa de una interfaz a la otra. Entonces podríamos hacer algo como esto: TCP/DAM NP0S3. Esto es -NNI, es para filtrar únicamente el tráfico de la interfaz NP0S3 y que no me muestre ni las resoluciones de las IPs ni las resoluciones de los puertos para que la salida del TCP/DAM sea un poco más fluida. Si damos Enter, vamos a ver ahí todo el tráfico. Vamos a pararlo con Control C porque justamente apareció algo interesante. Vemos todo el tráfico que está viajando entre estas dos interfaces de red y ahí vemos tráfico que va entre la 10.0.1.2 hacia la 10.0.2.2, como se puede ver en la flechita del medio. No la puedo señalar porque se me va el cursor, más o menos en esta columna. 10.0.1.2 a la 10.0.2.2, el segundo paquete que aparece arriba, el tercero. Tráfico ICMP Echo Request. Y la respuesta es el paquete que sigue, de la 10.0.2.2 a la 10.0.1.2. Voy a minimizar estas interfaces, así se puede apreciar mejor. Puedo pasar aquí con el cursor. Ahí tenemos el de la 10.0.1.2 a la 2.2. Y este de aquí es la 10.0.2.2 a la 10.0.1.2. Echo Replay, la respuesta al ping. En las dos primeras vemos tráfico ARP, que le permite a las máquinas, al stack TCP/IP, cargar en las interfaces de red las tablas ARP o la caché ARP con las resoluciones entre direcciones IPs y direcciones MAC. MAC address, la dirección física. Y luego tenemos algún otro tipo de tráfico como este que se ve en este paquete de ahí, de la 10.0.1.2 hacia la 8844 puerto 53, que es una resolución de DNS. Lo que está haciendo en ese caso es preguntarle a un servidor DNS externo cuál es la dirección IP del servidor 2.debian.pool ntp.org, que se ve aquí al final, por el simple hecho de que está utilizando el servicio NTP conectado a internet. Y esto lo estamos viendo porque estamos traficando o estamos capturando todo tipo de tráfico de estas interfaces de red, porque no he puesto ningún filtro. Aquí podríamos haber puesto, por ejemplo, ICMP, y únicamente ahí veríamos el tráfico ICMP entre esas dos máquinas. Y aquí podemos también extender otros parámetros de configuración de TCP/DAM, que creo que hay un video grabado en el canal de YouTube de Junco TIC con toda esta información sobre cómo podemos también filtrar diferentes tipos de tráficos y contenidos con TCP/DAM. Otra opción de captura, por supuesto, es utilizar el mismo entorno de red del GNS3 y la posibilidad de capturar con clic derecho, captura de tráfico utilizando el Wireshark. En este caso va a levantar la interfaz de Wireshark, como hemos visto en la clase anterior. No vamos a perder tiempo en esto, pero ahí tenemos una forma de ver también el tráfico en un enlace particular, que sería en este caso el mismo que estoy usando ahora, con TCP/DAM, para levantar de una forma más amena, quizá más atractiva, el contenido de tráfico de red. Y ahí, por supuesto, en Wireshark tenemos un montón de filtros y un montón de otras características que nos permiten analizar ese tráfico de captura backup. Y hemos llegado al final del encuentro de hoy. Hemos hablado sobre muchos otros temas aparte de los estrictamente necesarios, que eran los de algunas configuraciones de comandos para establecer las comunicaciones en GNS3. Hemos hablado particularmente de TCP/DAM, de IP tables, de IP Route 2 para configurar las interfaces de red, y hemos hablado también de algunos comandos de SSH para poder conectarnos. Todos estos contenidos están más ampliados, ya sea en videos de YouTube del canal de Junco TIC, como en cursos en línea, particularmente para SSH y para IP tables. Así que aquí debajo en la descripción del video les voy a dejar los enlaces a aquellos que quieran ampliar un poco estos contenidos
pueden directamente o suscribirse a un curso o ver los otros videos que tenemos publicados en forma gratuita dentro de nuestro canal de YouTube. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengan, espero sus comentarios, no será ninguna molestia colaborar. Y además, si el video les gustó o si les resultó interesante, espero le den like y por supuesto pueden compartir, quién sabe, a alguien más le puede llegar a ser útil. Desde ya, muchas gracias y será entonces hasta la próxima.